pero ¿qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Somos estudiantes de la poderosísima Universidad Central de Ecuador, carrera de medicina, y en esta ocasión les presentaremos la enfermedad de la viruela, conocida llamada también smallpox. Integrantes: Castillo Barrera Kevin, Columba Samantha y Calderón John. Esta enfermedad infecciosa y muy contagiosa causada por el virus de la viruela tuvo un gran impacto en la historia, ocasionando la muerte de 500 millones de personas, por lo que la CDC lo consideró como un agente categoría A. Cabe decir que en el año de 1996 se destruyeron la mayoría de los reservorios de este virus en los laboratorios de la OMS. Sin embargo, esto resultó muy atractivo para el bioterrorismo. Pertenece a la familia Poxvirus, que comparten ciertos determinantes antigénicos que permitieron la elaboración de la vacuna mediante la serología cruzada. Está dentro del género Orthopoxvirus, que es exclusivo del ser humano, es decir, va a ser su único hospedador. Esto facilitó la erradicación del mismo virus. Va a tener un ADN bicatenario con un genoma viral larguísimo de 200 genes, en comparación a otros virus como el ébola con tan solo 7. Va a tener una doble membrana con túbulos superficiales y además va a ser observable a través del microscopio óptico en forma de ladrillo. Aquí tenemos nuestra primera víctima, muy confiado de su sistema inmune, en el cual el virus va a atacar primeramente a las vías aéreas superiores y luego se va a diseminar por los ganglios linfáticos y también a la médula ósea, después llegará a los capilares. Su primer síntoma va a ser la fiebre, entre otros. El periodo de incubación va a ser larguísimo, de 5 a 17 días según Murray y de 10 a 14 días según Jawes, en la que la persona va a ser muy contagiosa antes de saber su diagnóstico, en el cual con tan solo una partícula húmeda al toser o al hablar va a contagiar a sus allegados, en este caso su amiga, en el cual en etapas clínicas posteriores presentará supuraciones y etcétera. La replicación es bastante peculiar porque este virus no va a ser tan vago como los otros, porque a pesar de ser ADN vírico va a tener su ciclo dentro del citoplasma, es decir, no va a necesitar de las proteínas y enzimas de las células hospedadoras, sino va a codificar las propias, que incluso le permitirán eludir al sistema inmune y también estas se diseminarán entre las células. Por cada célula se liberarán 10.000 partículas víricas. En este caso aparecerán en forma de máculas, luego de pápulas, después de vesículas y finalmente de pústulas, que a diferencia de la varicela va a tener una fase evolutiva por igual, en donde las rupturas del exantema va a ser simultáneo. Bien. Para conocer cómo surge la vacuna, nos remontamos en la historia hace 10.000 años en el noreste africano, donde apareció un virus mortal, el cual se propagó por el aire, afectando las células de la piel, de la médula ósea, el vaso y ganglios linfáticos. Los afectados presentaron fiebre, vómito y erupciones cutáneas, y aproximadamente el 30% de la población murió a 2 semanas de la infección. Es decir, había llegado la viruela. En 1356 a.C. surgió la primera epidemia de viruela en la guerra egipcio-hitita, donde los prisioneros egipcios transmitieron la viruela a sus enemigos, devastando a la mayoría de su población. Es entonces que el virus se abrió paso por todo el mundo mediante los comerciantes egipcios, luego en Medio Oriente con las cruzadas, hasta llegar a América con los conquistadores españoles y portugueses, provocando entre 300 a 500 millones de muertes solo en el siglo XX. Pero el virus no es invencible. De hecho, la caída de la viruela inició antes de la medicina moderna, allá en el año de 1022 después de Cristo. Según el libro Tratamiento Correcto de la Viruela, una monja budista de China molía costras de viruela y soplaba ese polvo en la nariz de las personas. Esto porque notó que quienes sobrevivían ya nunca volvían a contraer el virus. Entonces, este procedimiento llamado variolación se perfeccionó y en 1700 los médicos utilizaban material de llagas poniéndolo en personas mediante 4 a 5 rasguños en la piel, porque las personas inoculadas no volvían a infectarse, con lo cual se redujo el índice de muerte a 3%. Este procedimiento se siguió usando hasta que el médico rural Edward Jenner encontrara la cura contra la viruela. Pero a sus 13 años, cuando era aprendiz, escuchó a una ordenadora mencionar que nunca volverá a tener viruela porque ya le dio viruela bovina. La viruela bovina
Es un virus que infecta a las vacas, que pertenecen a la familia Poxviridae, al igual que la viruela humana. Pero cuando el virus infecta a un huésped desconocido, en este caso la viruela bovina, a un ser humano, es menos virulenta, ¿ya? Entonces, Jenner quería averiguar si la viruela bovina protegía a los humanos o no. Es por eso que en mayo de 1796, Jenner encontró una joven ordeñadora llamada Sarah Nelms, que tenía lesiones frescas de viruela bovina en la mano y el brazo que contrajo de las ubres de una vaca llamada Blossom. Con el residuo de sus llagas inoculó a James Phipps, hijo de su jardinero, a quien después de algún malestar y fiebre empezó a recuperarse. Entonces, 2 meses después, Jenner volvió a inocular al niño con material fresco de viruela. El niño no desarrolló la enfermedad y concluyó que la protección era total. Así creó la vacuna contra la viruela. A diferencia de la variolación que usaba el virus de la viruela real para proteger a las personas, la vacunación usaba el virus de la viruela bovina, como hemos visto. Este descubrimiento se lo llevó a una corte en donde deliberaron por mucho tiempo hasta aceptar el procedimiento que Jenner encontró. Y no es hasta 1840 que se prohíbe totalmente la variolación en Inglaterra y se acepta como procedimiento principal médico a la vacunación. En 1802 se da un brote en Santa Fe de Bogotá. Ante ello se hace un llamado al rey Carlos IV de España, quien el 29 de julio de 1803 emite a real orden de que se propague a ambas Américas y las Islas Filipinas la inoculación de la vacuna ya creada. Posteriormente emitió un edicto que indica vacunar gratis a las masas, enseñar a preparar la vacuna antivariólica en los dominios de ultramar y organizar juntas municipales de vacunación para mantener el suero con el pus vivo y expander la salubridad a todos los distritos a los que llegue la real expedición filantrópica de la vacuna. Además, se redactó un reglamento interno que dispone escoger a 21 niños huérfanos de la Casa de Expósitos de La Coruña entre 3 y 9 años de edad, los mismos que viajarán junto con Francisco Balmis, Joseph Salvani Leopard y Manuel Julián Grajales. Ellos parten de La Coruña hasta Santa Fe de Tenerife, desde donde zarpan el 6 de enero de 1804 hacia América. El cruce del Atlántico es difícil y dura alrededor de 2 meses, tiempo en el que 2 huérfanos son vacunados cada 9 días. Al llegar a Puerto Rico, arriban el 20 de marzo de 1804 a Puerto Cabello, donde inicia la vacunación, y en la ciudad de Caracas se crea la primera junta de vacunación de toda América. Tras una penosa noticia, Balmis decide dividir la expedición en 2 grupos. Él se dirigirá al sur junto con los 21 niños españoles más 6 niños venezolanos, y Salvani junto con Grajales se dirigirán al sur con 4 niños venezolanos. Cabe recalcar que se indica que se deben llevar de cada población 2 o más niños a quienes se inocule la vacuna. De preferencia, ellos deben ser robustos y no muy tiernos para que puedan resistir las molestias de la vacunación y además las peripecias del viaje. Balmis llega a La Habana el 24 de mayo de 1804 y posteriormente a Puerto Sisal en la actual Yucatán, en donde va a dividir la expedición. Indica a Francisco Pastor que se dirija a Guatemala, El Salvador y Costa Rica para ampliar el radio de vacunación. En tanto, Balmis se dirigirá a Veracruz y llega a México el 9 de agosto de 1804, donde no es recibido con mucho agrado. Sin embargo, los niños huérfanos españoles van a ser adoptados por familias mexicanas y los mayores van a quedarse a vivir en los seminarios. Después de la vacunación en los territorios mexicanos, sale de Acapulco el 8 de febrero de 1805 en el navío de Magallanes, con 26 niños mexicanos que ahora serán los portadores de la vacuna a través del río Pacífico, y llegan a Filipinas el 15 de abril de 1805. Después de 2 años de vacunación, retornan a Acapulco el 14 de agosto de 1807. En cambio, Balmis
se dirigirá hacia China en septiembre de 1805 en la embarcación La Diligencia. Y tras la vacunación en Hong Kong, Camaro regresa a España en 1806. La expedición de Salvani va a ser más prolongada debido a la dificultad de transportarse vía terrestre. Él llega a Cartagena el 24 de mayo de 1804 y expande la expedición a Panamá a cargo de un religioso y 4 niños cartageneros. El 24 de julio de 1804 se divide la expedición en la ciudad de Mompos, asignando a Grajales que vacune las ciudades de Pamplona, Socorro, Sangril hasta Santa Fe de Bogotá, en donde se reencontrarán, puesto que Salvani va a seguir la ruta, pero a través del río Magdalena. Aquí después parten el 5 de marzo de 1805 a diferentes localidades. Grajales se dirige a Nieva, La Plata hasta llegar a Popayán. En cambio, Salvani irá a través de Ibague, Cartago, la provincia de Choco y se reencuentra con Grajales en Popayán el 24 de mayo de 1805. Inmediatamente dirigen la expedición hacia la Real Audiencia. A Grajales se le indica que vaya por mar hacia Guayaquil, pero debido a problemas con navíos británicos arriba en Esmeraldas y va a dirigirse vía terrestre hacia Quito, donde llega en enero de 1806, mucho después de lo que ya ha llegado Salvani, quien se dirigió por los Andes desde Popayán hasta Pasto, Tulcán, Ibarra, Otavalo, Cayambe y finalmente Quito el 16 de julio de 1805, donde es recibido tanto los expedicionarios como los niños como verdaderos héroes. Tras 2 meses de estancia aquí, parten a Cuenca, donde llegan el 12 de octubre de 1805. Después en Loja realiza la vacunación a 1500 niños y parte de aquí el 10 de diciembre de 1805 entrando al Virreinato de Perú junto a 3 niños ecuatorianos: Juan Ballasta Cuenca, natural de Cariamanga, Apolinaro Zarango y Mateo Mora, propios de Sozoranga, quienes ahora serán portadores de la vacuna. Grajales va a llegar a Guayaquil, esta vez por Bolívar y el río Babahoyo, y posteriormente va a ir a Jaén, donde va a culminar la vacunación y va a llegar a Lima, y aquí se reencontrará con Salvani, quien ya llegó el 23 de mayo de 1806. Aquí la vacunación no es bien recibida debido a que 3 meses antes ya habían realizado un protocolo de vacunación debido a que un médico peruano la recibió del Virreinato de La Plata. No obstante, esta vacuna era comercializada y no se realizaba por facultativos instruidos, por lo que no había un efecto en la mayor parte de la población. Tras el cambio del Virreinato, se decidió expandir la vacunación de manera gratuita. Salvani partió de Lima hacia La Paz el 15 de octubre de 1806, pero antes indicó a Grajales que debía continuar la vacunación hacia Chile, quien desde 1807 llegó a Valparaíso hasta 1812 en Cabo de Hornos, vacunando a más de 400.000 personas. Lozada fue encargado de ir hacia el Cusco y continuar con la vacunación. Salvani llegó a La Paz en 15 de septiembre de 1807 y aquí después se dirigió a Cochabamba, pero fallece el 21 de julio de 1810 después de 5 años de haber llegado a Quito. La erradicación de la viruela fue oficialmente proclamada en 1980 gracias al trabajo conjunto de varios países. Esto se debe en sí a que la viruela no tiene reservorios animales y solo se transmite de persona a persona, y además que genera inmunidad de por vida, por lo que la vacunación resulta efectiva. Muchas gracias.